Recordemos un poco lo que estuvimos viendo la clase anterior en historia y si hacemos un recuento, realmente en base a las imágenes que pudimos observar y en base también a las perspectivas de los dos videos de Tiahuanaco y Ollantaytambo, podemos nosotros centrar que el diseño y organización de las edificaciones precolombinas tienen una función específica. Y el criterio principal, creo yo, que es esencialmente relacionar este sentido religioso con la perspectiva también de lo astronómico. Recordemos esa puerta del sol de Tiahuanaco, donde estaba el dios Viracocha. No era solo el dios el sentido, sino también algunos dicen que era un calendario, es decir, la manifestación de lo celestial en lo terreno. Vemos también este observatorio astronómico maya en Chichén Itzá, que lo pudimos observar a través de las imágenes, que nos permite dar cuenta de la astronomía como un elemento esencial en las culturas precolombinas. No se olviden estos elementos, sobre todo esta Puerta del Sol en Tiahuanaco, la construcción propia en Ollantaytambo, que se olvidó, que es previo a los incas, pero que nos da cuenta de la utilización de la piedra, la utilización de algunos elementos que son propios de estas culturas. Así también Machu Picchu, que veíamos algunas de las consideraciones que nos permite comprender realmente la visión inca, las perspectivas de los templos aztecas y mayas, sobre todo los aztecas con su gran tamaño y en el centro de la civilización. Pero no solo con este sentido, sino principalmente para contraponer sus dioses, que son prácticamente cuáles son sus dioses, el sol, la luna, los astros en general. Por lo tanto, la arquitectura y la astronomía en las culturas precolombinas es fundamental para entender realmente la organización social, política, esta organización donde los sacerdotes y los gobernantes como el Inca son fundamentales porque son aquellos que guían toda esta consideración. El día de hoy vamos a ver el tema de principios de organización e intercambio social en los Andes, reciprocidad y redistribución. Vamos a ver estos dos conceptos, es decir, vamos a ver la organización económica y social en los Andes. Como les decía yo, ya finalizando nuestra perspectiva de entender las culturas precolombinas, aztecas, mayas e incas, nos vamos a ir centrando en la perspectiva que a nosotros nos compete. Específicamente vamos a irnos centrando en la perspectiva del pensamiento nuestro de la cordillera de los Andes. Vamos a revisar, por lo tanto, estas dos concepciones que son fundamentales. Reciprocidad. ¿Cómo definimos reciprocidad? La reciprocidad es la correspondencia mutua de una persona o de una cosa con otra. Es decir, que hay un equilibrio entre una persona o entre una cosa u otra. Prácticamente es la armonización de la vida que se da en todo momento. En todo momento vamos siendo recíprocos o no con la realidad. El pensamiento andino o la perspectiva andina, como vemos en filosofía, no es la misma que la europea. Y algunos sociólogos advierten la imposibilidad de estudiar las sociedades y economías no occidentales a partir de las categorías de la economía de libre mercado. Por lo tanto, el pensamiento de América Latina en la época previa a la llegada de los españoles, no podemos entenderla desde los cánones de libre mercado. No tienen esta relación económica en ámbitos propiamente de acumulación de riquezas, a eso me refiero. Del mercado como acumulación de riquezas de propiedad privada. ¿Cuál es el centro fundamental de estas sociedades? La comunidad. Cuando el agricultor se comunica intensamente con la naturaleza, en ritmos y tiempos precisos, es cuando se produce esa reciprocidad, porque él, a cambio de su trabajo, recibe el alimento que la tierra produce. Ese es el criterio de reciprocidad, el que ustedes pueden ver aquí. Este es un criterio propio de las perspectivas andinas. Cuando yo trabajo la tierra, cultivo,
la tierra me va a generar una reciprocidad dándome alimento. ¿Y cómo yo soy recíproco con esa tierra? Porque sigo cultivando, porque sigo generando alimento, porque no dejo o no destruyo todo el ambiente, sino que ese ambiente lo voy a ir cada vez más generando a través del cultivo. Es muy importante este concepto de reciprocidad. Y no se olviden lo que les manifesté. Estos científicos sociales, sobre todo un científico social austríaco, Karl Polanyi, piensa que no podemos entender las sociedades y la economía de lo que no es occidental desde las categorías de libre mercado. Hay que tener otra perspectiva. Y la perspectiva es de la reciprocidad en nuestro caso andino. Pero también hay otro concepto fundamental, la redistribución. ¿Qué es la redistribución? Es la necesidad de volver a repartir de una forma diferente ciertos recursos. Yo he puesto definiciones. Las dos primeras que ustedes encuentran son definiciones en la reciprocidad y en la redistribución, y la siguiente parte ya es una explicación de lo que es reciprocidad y de lo que es redistribución. La redistribución propiamente en el incaico, como pueden ver en la imagen, es un gráfico que ilustra la redistribución. Los excedentes de la producción empleados para el mantenimiento de diversos sectores de la población, ya sea el ejército, los especialistas, los artesanos o los sacerdotes, deben ser redistribuidos. Por lo tanto, ¿a qué llamamos redistribución propiamente? Cuando tenemos excedentes de la producción y esos excedentes lo vamos a ir direccionando a grupos que son los más necesitados. El ejército, los sacerdotes, los artesanos no tienen tierras, no producen ellos mismos alimento. Como no producen alimento, entonces es la necesidad o existe la necesidad de redistribuirles, de generarles esta redistribución. Como las sociedades incaicas y las sociedades en general andinas tienen una visión de comunidad, esta comunidad principalmente no ve por el interés de ganancia. No es que yo le voy a dar al ejército simplemente porque voy a ganar con eso, sino porque tienen esta visión. Bien, después estaremos viendo algunos otros elementos, pero vamos a complementar esta perspectiva. El principio de reciprocidad andina muestra una división entre dos clases de intercambios. Y esto es lo que vamos a ver. Este principio de reciprocidad andina. Conlleva la división entre dos clases. Una reciprocidad simétrica y una asimétrica. Simétrico significa un mecanismo, obviamente, de reciprocidad. Y el asimétrico, un mecanismo de redistribución. El mecanismo de reciprocidad puede ser definido como un intercambio mutuo de dones, que se desarrolla entre personas o grupos simétricos, ya asociados por lazos de parentesco, por ejemplo, en mi familia. ¿Por qué es simétrico? Porque todos pertenecemos a la misma familia, tenemos las mismas características, el mismo objetivo. Como todos tenemos ese mismo objetivo, se llama simétrico.
Podemos compararlo de esta manera. Dos objetos que son idénticos, que están en la misma posición, son simétricos. Por lo tanto, tienen las mismas características y evidentemente hablamos de que es un intercambio, el mecanismo de reciprocidad, intercambio, pero un intercambio mutuo, donde hay simetría, y ya están asociados, intercambio mutuo. Pueden ser los miembros de una misma comunidad, comparten los mismos intereses, comparten las mismas perspectivas, entonces el intercambio va a ser mutuo. Yo le doy, esa otra persona me da a mí, pero no por obtener rédito, sino porque así viven dentro del carácter de comunidad. Estos principios de reciprocidad están permeados principalmente por la perspectiva de que las sociedades andinas vivían en comunidad. En cambio, el mecanismo de redistribución supone la existencia de una jerarquía. Por ejemplo, una de las jerarquías es los incas o los emperadores. ¿Qué hacían los emperadores? Como no tienen la misma relación de afinidad ni son de la misma comunidad que el resto del pueblo, prácticamente los incas eran dioses para los pueblos incas, para este pueblo llamado incas. Esa jerarquía les daba una condición social más alta, una característica más alta. Por lo tanto, era asimétrico la relación. Eso no quiere decir que no se redistribuye el alimento, que no se le dé a todos. En este mecanismo se desarrolla entre grupos en los cuales se encarga de transferir la riqueza a aquellos que no la tienen. Es una jerarquía, pero sobre todo se trata de transferir la riqueza a quien no tiene. El mecanismo de reciprocidad se desarrolla en un espacio simultáneo. El mecanismo, por otra parte, presupone la existencia de un centro de almacenamiento. Necesariamente para que se dé la redistribución debe haber un centro de almacenamiento. Guardamos una cantidad, por eso decíamos en la definición que se habla de excedentes, que quiere decir lo que sobra de la producción. Damos de comer a toda la población y sobra. Entonces, de lo que sobra voy redistribuyendo a quienes menos tienen. Los excedentes eran empleados para el mantenimiento de diversos sectores. Entonces, en la consideración asimétrica asumimos principalmente que existen excedentes. El mecanismo de reciprocidad se desarrolla entre grupos domésticos, entre unidades de parentesco menores. No eran intercambios propiamente comerciales, porque no había mercados o plazas, ni especialistas dedicados al comercio. Bajo el mecanismo de redistribución, los señores y los estados pasaban a controlar los excedentes. Aquí el punto central del mecanismo de redistribución es porque existen excedentes. Esos excedentes son los que se van a redistribuir en la sociedad. En cambio, el mecanismo de reciprocidad es prácticamente o se desarrolla entre grupos domésticos. No había mercado ni nada por el estilo porque no se quería ganar con el comercio. Se quería dar, que es el objetivo propio de la reciprocidad. Dar no para recibir, sino dar porque es parte de la cosmovisión, de la perspectiva propia de estos pueblos, de la idea propia de estos pueblos. Por lo tanto, ese es el objetivo, el sentido propio. Bien, cerrando ya esta perspectiva, esta idea, tomamos en consideración
que los excedentes eran empleados para el mantenimiento de diversos sectores. Ese era el objetivo. ¿Qué sectores? Los que pudieron observar en la imagen, principalmente. Los sectores del ejército, especialistas, arquitectos, artesanos y demás. Los sirvientes al Estado, todos estos que vemos en la imagen son los sectores que podemos puntualizar como los cuales se les guiaba los excedentes. Diferentes sectores, pero no solo para el mantenimiento de estos sectores, no era el único caso el mantener a estos sectores, sino que los excedentes obtenidos por el Estado eran empleados para el establecimiento de alianzas también. Para alianzas políticas. Este es un punto relevante. El alimento siempre ha sido uno de los elementos fundamentales para el intercambio y alianzas políticas. Dentro de esta consideración, también la premiación por servicios prestados, la muestra de poder, la magnanimidad de las autoridades, es decir, mostrar que son tan generosos los incas, los emperadores. Eso es magnanimidad. Pero también otro elemento importante que vamos a rescatar, que es sobre todo el auxilio a poblaciones en caso de contingencias. El auxilio de la población en caso de contingencia. ¿Qué quiere decir esto de contingencia? Por ejemplo, hay un desastre natural. La lluvia se lleva toda la cosecha. ¿Qué pasa? Tenemos un almacenaje. Dentro de ese almacén debe haber alimento para sustentar a esta población que ha perdido todo. Hay malas cosechas, pérdida de cosechas, hambrunas, desastres naturales, protección de los súbditos contra enemigos invasores. Llegan los invasores, se llevan todo el alimento o la producción se pierde por plagas. Todos estos elementos son auxilios a una contingencia, a un problema que se da concretamente. Ese problema debe ser sustentado y por lo general es sustentado por los gobernantes. Entonces los excedentes tienen diferentes finalidades. No es solo el mantenimiento de los sectores que pudimos observar, sino también para alianzas políticas, también para el auxilio en contingencias de la población, para premiar servicios prestados, la muestra de poder, de realmente identificar que el poder de los gobernantes es tan grande que pueden regalar alimento, que pueden donar alimento. Esas son las consideraciones que podemos observar cuando hablamos de principios de organización e intercambio social en los Andes, en las culturas andinas. Los dos conceptos fundamentales son la reciprocidad y la redistribución. No podemos entender a las culturas andinas desde los preceptos de mercado, de estudio de mercado, desde las perspectivas europeas, como decía el pensamiento latinoamericano. No podemos pensar en nuestra realidad anterior a la llegada de los españoles desde el individualismo. No podemos pensar desde el sujeto, porque estas comunidades son realmente eso, comunidades, viven dentro de la perspectiva de la comunidad, y la reciprocidad y la redistribución de los alimentos son realmente los elementos fundamentales. Este esfuerzo realmente de entender las culturas ha llevado a mirar cómo las culturas andinas tenían una perspectiva comunitaria, desligada de los procesos que comúnmente nosotros entendemos por economía.
¿Qué será entonces la economía del proceso andino? Aquella economía que se basa en la reciprocidad y la redistribución del alimento. Todo lo que les importaba en primera instancia era el alimento y que su población esté debidamente alimentada. Bien, jóvenes, ¿dudas, preguntas, inquietudes? No se olvide tener los resúmenes. Cada uno de estos resúmenes que hacemos a través de los organizadores gráficos van en su portafolio. No se olvide que cuando suben a su portafolio no suba solo los trabajos que subimos de Educay, sino los organizadores. Bien, chicos, cerramos con esto, tomo lista y nos vamos.